Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 8 de octubre de 2020 y vamos a seguir hablando de los errores de la primera ola y específicamente los errores en compras de la primera ola. ¿Quiénes se ganaron con esos errores? Obviamente no fueron los pacientes, y no solo en el caso de las pruebas rápidas que ya les comentamos, también, y esto es incluso peor, en el caso de los tratamientos, de los medicamentos. Y nuevamente estoy hablando de nuestros favoritos, la ivermectina y la hidroxicloroquina. De la ivermectina hablaremos en otro programa ya, pero sobre la hidroxicloroquina, que no es dióxido de cloro, mucha gente cree que es lo mismo, no. Dióxido de cloro es lejía industrial. La hidroxicloroquina es un medicamento real que, por ejemplo, necesitan pacientes contra el lupus. En fin, sobre la hidroxicloroquina, diversos estudios demostraron casi desde el inicio de la pandemia en el Perú que no solo no sirve para curarte de COVID, sino que incluso te puede poner peor. Un medicamento que en estas circunstancias es tóxico para el corazón. Ministerio de Salud de Chile en mayo. Aumenta la tasa de mortalidad, Ministerio de Salud de Ecuador, también en mayo. No estoy buscando ejemplos muy sofisticados aquí. Ministerios de Salud de países vecinos que ya en mayo advertían no solo de su inutilidad, sino de su peligrosidad. Bueno, ¿quiénes son los únicos que parecen haber tenido sí un buen resultado con estos medicamentos? Las farmacéuticas, específicamente la empresa AC Pharma. AC por Arriola Colmenares, los hermanos Enrique y Juan Arriola Colmenares. AC Pharma es una de las farmacéuticas más importantes del país, que de hecho todo su conglomerado empresarial, que incluye a la distribuidora Sagitario, recibió casi 26 millones y medio de soles de Reactiva, según cálculo del portal Gato Encerrado. Ahora bien, la verdad es que ese Reactiva no parecen haberlo necesitado mucho, porque solo en ventas de hidroxicloroquina, tanto al Ministerio de Salud como a E-Salud y otras compras menores de gobiernos locales, ellos se llevaron unos 20.300.505 soles. Y sí, seguimos hablando de hidroxicloroquina, un medicamento tan cuestionado que ya en mayo la Organización Panamericana de la Salud decía que no tenía pruebas de su efectividad. Aún así, un mes después de esa declaración, el 9 de junio, ya bien avanzada la pandemia, salió una resolución ministerial del Ministerio de Salud en el que se insistía tanto con la ivermectina como con la hidroxicloroquina como el eje del tratamiento para los pacientes. Esta es una resolución basada en las recomendaciones del famoso grupo de trabajo, expertos convocados por el Ministerio de Salud. Y ojo con esto, solo el 60% de esos expertos está en la resolución, votaron por usar hidroxicloroquina. Yo no sé en qué momento la ciencia se volvió democrática. Y democrática además con márgenes tan ajustados, ¿no? Yo no soy experto, pero la ciencia, según entiendo, necesita más bien consenso. 60% no es consenso, y de hecho, incluso para muchas votaciones, hasta en el Congreso, 60% de los votos no es suficiente para nada. Con 60% de votos no puedes cambiar ni siquiera un artículo de la Constitución. Pero a pesar de que solo el 60% del grupo de trabajo estaba a favor de la hidroxicloroquina, se le insertó en esa famosa resolución ministerial. El mismo día de esa resolución, el 9 de junio, AC Pharma donó 100.000 tabletas de hidroxicloroquina al Ministerio de Salud ese mismo día. Y 3 días después contrataron con E-Salud por 3 millones de soles por hidroxicloroquina. Les estoy hablando ya de junio, cuando las pruebas contra la hidroxicloroquina se acumulaban. Pero igual siguieron. El 17 de junio, de hecho, la OMS retiró la hidroxicloroquina de su proyecto Solidarity. Pero justo el día anterior, el Ministerio de Salud hizo la compra más grande de hidroxicloroquina a AC Pharma por más de 10 millones de soles. De hecho, esto fue denunciado por el semanario de Hildebrand. En un solo día se invitó a la empresa, se presentó la oferta y se adjudicó en un solo día. Todo, por supuesto, bajo el amparo legal del estado de emergencia, como nos recordaron de la misma empresa AC Pharma cuando los contactamos. Pero hay más. El 2 de julio, E-Salud contrató por 4 millones con AC Pharma para que les venda hidroxicloroquina, y el 27 de julio, cuando ya ese medicamento en todos lados no tenía ninguna credibilidad, igual E-Salud compró otro 1,5 millones de soles de tabletas. Al final, después de toda esta danza, se le terminaron comprando más de 10 millones de tabletas de hidroxicloroquina a AC Pharma, 10 millones que son suficientes, según la dosis sugerida por el comité de expertos, para 500.000 de contagiados, 500.000 de peruanos a quienes se les administró algo que nunca sirvió. Recién hace un mes la ministra Macetti anunció que finalmente la hidroxicloroquina se retiraba de la lista de tratamientos oficiales. O sea, perdimos medio año y 20 millones de soles en medicar erróneamente, y esto es lo peor de todo, a por lo menos 500.000 de peruanos, 500.000 cuya vida se puso en riesgo o se agravaron sus condiciones directamente, o peor todavía. ¿Alguien va a responder por todo esto? Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Únete a una compra al por mayor en Compremos. Cada unión reduce el precio y la huella de carbono de tus productos preferidos. Pasa la voz.
Pagamos el precio que logramos juntos. Descárgate la app y descubre cientos de ofertas al por mayor. Compremos. Juntos pagamos menos. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es jueves 8 de octubre de 2020 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer el presidente Vizcarra dio su conferencia semanal y señaló finalmente que las restricciones establecidas para los adultos mayores ahora son recomendaciones, con lo cual se acaba la gesta épica de ciertas personas que habían convertido esta ley en, no sé, una batalla espartana. Incluso había gente convocando una manifestación para hoy, una ridiculez, ¿no? Bueno, finalmente primó el sentido común. Amigos mayores de 65 años, salgan a la calle, aprovechen para pasear al parque aunque sea, ya saben. No hay problema si usan mascarilla, si tienen distancia de los demás y hay ventilación. De hecho, cada vez está más comprobado, lo comprobó ayer la CDC norteamericana ya fehacientemente, que al aire libre el riesgo es mínimo. Esto se transmite cuando el espacio está cerrado sobre todo. Y por eso esta otra declaración de Vizcarra no tiene mucho sentido. Él dijo que las restricciones en las playas se mantendrán. Pues obviamente esta declaración de Vizcarra ha sido la más resaltada en el hemisferio norte, donde acaba de pasar el verano y no se ha encontrado ninguna evidencia de contagios en las playas, ninguna evidencia de brotes en las playas, de hecho ninguna. Sí en actividades veraniegas, las discotecas, los bares, los hoteles, sí, en muchas de las actividades vinculadas al verano hubo evidencias de brotes, pero en la playa misma no, porque no se transmite ni por el agua y en el aire libre es el riesgo bajísimo. Insisto. Y varios trabajadores del Congreso me escriben bien preocupados porque desde esta semana los están obligando a acudir presencialmente a trabajar. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Ustedes saben que en el Estado nunca suben realmente los sueldos, ¿no? Lo que hacen cuando el costo de vida crece pero los sueldos no, lo que hacen es parchar el sueldo con extras, ¿no? Te dan viáticos, refrigerio, bono, en fin, ¿no? La gran mayoría de trabajadores del Congreso, de hecho, no vive de su sueldo realmente, vive de lo que le dan por refrigerio y movilidad. Bueno, resulta que la mesa directiva del señor Merino ha dispuesto que no se den estos ingresos por movilidad y refrigerio a los que hacen teletrabajo. Si no tienen que moverse hasta el Congreso ni tienen que almorzar en el Congreso, ¿por qué le van a dar esta plata? Bueno, porque de eso viven, pues, señor Merino. Entonces a los congresistas les siguen dando sus gastos operativos a pesar de que no se están moviendo a ningún lado. Bueno, lo que ha conseguido esta medida es que desde esta semana nuevamente el Congreso se vuelva un foco de aglomeraciones. Los trabajadores, ante la amenaza de quedarse sin sus extras, pues han vuelto a trabajar presencialmente para que le den su refrigerio, su movilidad. Y entonces ahora se puede ver por televisión el Congreso lleno nuevamente y muchos de estos trabajadores son adultos mayores. ¿Cuántos se tienen que morir para que Merino entienda? Ojalá se contagiaran solo los congresistas, ¿no? Pero lamentablemente, como siempre, los trabajadores son los que pagan el pato. La costosa apuesta del Perú por las pruebas baratas de COVID. Es un informe de Associated Press en inglés que, bueno, voy a seguir leyendo. Miren, a diferencia de casi todos los demás países, Perú depende en gran medida de las pruebas rápidas de anticuerpos para diagnosticar los casos activos, aunque ese no es el propósito para el que fueron diseñadas. Un informe larguísimo, muy completo y demoledor del desastre de las pruebas rápidas en Perú. Yo quiero destacar porque entrevistaron a Zamora y entonces él dijo para este informe que cuando él llegó al gobierno, Perú no compró a tiempo lo que podía comprar. Dijo, toda América compró antes, incluso Cuba, yo no tengo culpa de nada. Oye, qué manera de eludir la responsabilidad. De hecho, la compra millonaria que se le hizo a Delta Lab, que comentamos el lunes, se hizo en tu gestión, compadre. De hecho, tenemos un datito más sobre este caso. Nuestro cálculo es que Delta Lab, descontando incluso los gastos operativos, ¿no?, obtuvo casi 20 millones de soles solo en utilidad, solo ganancia. Ganó tanta plata que, de hecho, este dato es nuevo. Para poder traer a tiempo 25 toneladas de estas pruebas tuvo que fletar un avión. Lo fletó por $500,000 de soles. Está todo registrado. Un avión como este de la empresa Asia Pacific Airlines. Los que importan cosas me van a entender, porque fletar un avión así de rápido por $500,000 de soles, eso significa que tu ganancia es mucho más. Así que el ministro Zamora, bajo cuya gestión ocurrió este gasto millonario, no se puede hacer ahora el desentendido. Ay, no, las pruebas rápidas me las impusieron a mí, ya pues, ¿no? Al cierre de este mini noticiero, el mundo contaba de manera oficial 36.389.263 casos detectados de COVID-19, 1.061.491 muertes confirmadas, 27.908.608 recuperados, y en el mundo solo quedan 22 países o territorios habitados, casi todas pequeñas islas, sin casos confirmados. Ya volvemos con los consejos para la post-cuarentena, aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes.
Y ahora un consejo de pata. Si ya estás vendiendo por redes sociales, o sea, ya tienes tus clientes, va siendo hora de ponerte serio. Ingresa a soy.pe y registra el dominio de tu negocio. Dominios desde $5.90 al año. Así que no hay excusas, pues. Registra ahora tu dominio en soy.pe. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy en consejos para la post-cuarentena, ya que hoy es el partido de Perú con Uruguay, un consejito vinculado al mundo del deporte, específicamente al fútbol. Intenten no tomarse muy en serio las posturas políticas de algunos comentaristas de fútbol. Por algún motivo hay esta tendencia de algunos narradores de partidos a tomarse muy en serio sus propias opiniones e intentar dar el salto a temas realmente importantes, ¿no? Que suelen tratar con la misma rigurosidad con la que hablan de los jugadores de la Liga 1. Yo creo que ustedes deben tener ahorita varios personajes en la cabeza que cuadran con esta descripción, pero estoy hablando de comentaristas de fútbol, no de periodistas deportivos. Gente capacitada para reportar disciplinas varias, no solo el fútbol, pero lamentablemente son pocos en el Perú. Estoy hablando de comentaristas como, este es el caso de hoy, Eddie Fleischmann, que ha distribuido en sus redes sociales un video que mucha gente me ha pasado un poquito asustada y un poquito divertida. Es un video del abogado alemán Rainer Füllmich, que es parte de una movida alemana de negacionistas de la pandemia. ¿Se acuerdan que salieron a marchar unos cuantos de ellos? Gente que dice que la pandemia no existió nunca, que todo es un plan para controlarnos. Ya vieron que además dijo que en ningún país del mundo ha habido exceso de muertes, todo ha sido un fraude. Fraudemia lo llamó Eddie Fleischmann. Un fraude gestado por la OMS que usó las pruebas moleculares, las PCR, para decirle a la gente que estaba sana que tenía coronavirus. Miren, la verdad es que en marzo este tipo de videos ya pues quizás hubiera sido alarmante y quizás podría haberse disculpado que alguien, sobre todo alguien público, lo distribuya en sus redes sociales. Pues había muchas cosas que no estaban claras, bueno, pero en octubre del año del Señor del 2020, decir que no existe la pandemia, que es una fraudemia, que no hay exceso de muertes en el país con más exceso de muertes del mundo como el Perú, en el país que tiene 70,000 víctimas mortales de COVID-19, yo creo que ya no es ni siquiera irresponsable, sino francamente insultante para los deudos, ¿no? Ni siquiera me voy a tomar el tiempo de hacer fact-checking de este video. Es cuestión para cualquier peruano, para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, de hecho, pero sobre todo para cualquier peruano, es cuestión de asomar la cabeza por la ventana y ver la realidad. La gente se sigue muriendo de esto. De hecho, la curva que estaba descendiendo en el Perú de muertes ha dejado de descender. ¿Y por qué les digo que esto tiene que ver con política? Porque estos videos lamentablemente circulan en algunos círculos, sobre todo asociados a cierta extrema derecha, lo que la verdad es que nos deja pésimo a los que tenemos todavía cierto corazoncito liberal, ¿no? Porque por algún motivo en este submundo de extrema derecha se ha decidido que la libertad y la ciencia se contraponen, lo que es una locura, ¿no? Entonces, si la ciencia te dice que hay una pandemia, entonces tiene que ser un complot para cortar tus libertades y que no salgas a la calle. Y eso es porque la OMS es comunista, entonces todo es un plan comunista. En fin, la verdad es que no tiene mucho sentido en octubre desmentir cada información de este señor que dice que todo es un engaño de las PCR. Ojalá, ¿no? Porque si fuera un engaño de la PCR, el Perú sería el país menos afectado porque es el país, lo vimos en el bloque anterior, en el que menos PCR se han usado. Es un país que se entregó a las pruebas serológicas, dejó de lado las moleculares, ¿no? Este video que ha pasado Fleischmann es un video para países del primer mundo que sí tuvieron PCR, porque el Perú es el perfecto contraejemplo de lo que se dice en este video, y sin embargo un peruano como Fleischmann decide que se debe divulgar estas cosas. Bueno, cuestión de asomar la cabeza por la ventana, insisto. Por eso les digo que lamentablemente hay gente que ha sido capturada por el algoritmo de YouTube y su vida es lo que le dicen sus videos conspiranoicos de YouTube, su submundo de extrema derecha, y no lo que pasa a 5 metros en la calle. Entonces, por favor, que a ustedes no les pase esto. Luchen contra el algoritmo de YouTube, contra los videos que les recomienda YouTube. Siempre corroboren lo que encuentran en internet, incluido este programa. Y traten de no seguir a algunos comentaristas que entienden la política como si fuera un partido de fútbol. Y por último, y no menos importante, que hoy gane Perú. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona, y rótenla con su familia y con sus amigos que creen todo lo que se encuentran en YouTube. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis, y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los miembros del canal de YouTube y a todos los que se han suscrito vía Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es jueves de juegos y es 8 de octubre, entonces Grau nos trae descuentos. Nos ha escrito Andrés Paredes, creador del juego Guerra en el Pacífico. ¿Qué mejor hoy que jugar con el Huáscar? Quería pasarles la voz de que en la página del juego Guerra en el Pacífico tenemos un descuento especial para los encerroners. 50% de descuento en la expansión
Zombies en el Pacífico. Sí, esa es la expansión que te permite jugar con los héroes de la guerra enfrentándose a una epidemia zombie. El descuento es solo si compras la expansión con el juego Guerra en el Pacífico. También tenemos mascarillas de Grau para que el almirante te proteja del COVID. Pedidos al Facebook de Guerra en el Pacífico o al WhatsApp 997-410-028. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.